Está con nosotros Ernest Urtasun, ministro de Cultura, portavoz de Sumar. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleva? Bueno, son días muy difíciles, desde luego. Yo lo primero que quiero decir es que creo que hay un gran estado de shock en el electorado progresista y también en los socios del gobierno por lo que ha ocurrido, porque evidentemente, esto lo vengo diciendo en las últimas horas, las democracias se sustentan en una cosa muy frágil, que es el hilo que une, de confianza, que une a los servidores públicos con la ciudadanía. Y ese hilo en estos momentos pues está roto, hay una gran desconfianza con lo que está ocurriendo, y recomponer esto evidentemente pues va a ser muy difícil, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos en estos momentos es tratando de ver de qué manera gestionamos esta situación que afecta al Partido Socialista, que es muy complicada, desde luego. Cuando usted lee el informe de la UCO, escucha las grabaciones que implicarían a Santos Cerdán, ¿usted qué piensa? Un cierto sentimiento de indignación, porque en este país, después de lo que ocurrió durante la crisis inmobiliaria y los pelotazos urbanísticos, ver que en 2025 los grandes partidos siguen teniendo problemas con personas que negocian mordidas a cambio de la obra pública, que es un fenómeno que además, en fin, durante la última década hemos vivido de forma masiva, pues que en 2025 no hayamos sido capaces de atajar esto, pues me parece muy grave, ¿no? Y hay cosas que me molestan de las últimas horas, y lo quiero decir con estas palabras, que es esta cosa que algunos dirigentes del Partido Socialista repiten de que la corrupción cero no existe. Yo creo que ese es un mensaje que no podemos trasladar a la ciudadanía en estos momentos. Primero, porque no es verdad. La corrupción cero sí existe. Y eso me lo permite, vengo de un espacio político que hemos gobernado las principales capitales de este país, la Generalitat de Cataluña, ministerios durante 7 años, y jamás, nunca nadie ha tenido un caso de corrupción. Es decir, claro que puede haber una izquierda que no se ve afectado por los casos de corrupción. Por lo tanto, ese mensaje no se le puede dar a la ciudadanía. La corrupción cero existe y la tenemos que garantizar. Y en ese sentido yo creo que hay todo un debate por abrir, que nosotros hace tiempo que llevamos tratando de abrir, de cómo institucionalizamos mejor la lucha contra la corrupción. Porque eso, que supongo que lo hablaremos también a lo largo del día de hoy, es una asignatura que es increíble que esté pendiente en España en el año 2025. ¿A usted le preocupa que haya más implicados? Bueno, yo creo que la clave de bóveda de lo que lo estabais comentando ahora, ¿no? La clave de bóveda de lo que vaya a pasar en los próximos meses tiene que ver en gran parte en la capacidad que vaya a tener el presidente del Gobierno y el Partido Socialista de trasladar de que tiene la situación bajo control y que es capaz realmente de extirpar estas viejas prácticas del capitalismo de amiguetes que se le han instalado en el partido, ¿no? Miren, nosotros tenemos muy claro que no vamos a hacer nada que facilite la llegada de PP y Vox al Gobierno. Esto lo tenemos muy claro, nadie desea eso, pero a la vez uno no puede pensarse que el miedo a lo que pueda venir es motor suficiente como para tirar hasta el final de la legislatura. Esto no funciona así, todo el mundo es consciente de ello y por lo tanto hay que, si queremos que la legislatura avance, y evitando un escenario electoral que propiciaría la llegada de la extrema derecha al gobierno en España, hay que crear las condiciones para que ello suceda. Y nosotros en estas últimas horas estamos siendo claros. La primera condición es que el Partido Socialista tiene que dar garantías de que tiene la situación bajo control y que es capaz de afrontar la situación de extirpar esa corrupción. En segundo lugar, en lugar de decir que la corrupción cero no existe, tenemos que ser creíbles con la ciudadanía de que vamos a desarrollar un paquete legislativo y de medidas que institucionalice la lucha contra la corrupción. Le pongo un ejemplo. Nosotros hace más de un año que tenemos una proposición de ley entrada en el Congreso de los Diputados para terminar con una anomalía que existe en España dentro de la Unión Europea, que es que somos el único país que no tiene una agencia de lucha contra la corrupción que haga tareas preventivas, porque nosotros tenemos un régimen jurídico más centrado en castigar la corrupción cuando ocurre, pero no tenemos instrumentos de prevención. Esto los catedráticos de Derecho Penal lo han estado explicando muy bien en las últimas horas, los expertos en corrupción. Por lo tanto, un paquete de medidas legislativas que traslada a la ciudadanía que sí, la corrupción cero existe y que vamos a trabajar para ella. Y después esta idea que nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando, que decir que viene PP y Vox no es suficiente motor de la legislatura le tiene que valer la pena a la gente. Y para que la legislatura le valga la pena a la gente tenemos que volver a situar los grandes avances sociales como motor de la legislatura, que es lo que han dado sentido a esta mayoría desde el principio, ¿no? Bueno, si esas tres condiciones se dan, que es lo que nosotros vamos a trasladar al Partido Socialista en la mesa de la coalición cuando se reúna, pues podemos tener una oportunidad, pero tienen que darse esas condiciones. Ni usted ni Yolanda Díaz acudieron ayer a la sesión de control al Gobierno. Correcto. ¿Por qué se ausentaron del Congreso? Bueno, sabe usted que es habitual que cuando los ministros no tienen pregunta, nosotros no teníamos en ese caso,
caso, a veces pues no se presentan a la sesión de control. De hecho, no éramos los únicos, había muchos ministros socialistas que ayer tampoco estaban. Los dos ministros de Sumar que sí tenían pregunta, que fueron Pablo Bustinduy y Mónica García, pues sí que estaban presentes, y por lo tanto es algo habitual. Y en cualquier caso, lo que sí le puedo decir es que desde luego a quien le tocaba dar explicaciones ayer en la sesión de control era el presidente del Gobierno, no a los 5 ministros de Sumar, que en este sentido no estamos afectados. No, si se lo pregunto porque hay quien interpretó que era una forma de mostrar su disconformidad o su protesta con la situación que se estaba viviendo. Bueno, yo creo que había 3 ministros sin pregunta y teníamos agenda al margen de la sesión de control. Es algo habitual. Yo muchas veces me ausento de la sesión de control, no solo yo, sino muchos ministros, y no estamos interpelados. Yo no lo estaba, la vicepresidenta tampoco, y los que lo estaban asistieron. Pero insisto, quien tenía que dar explicaciones ayer, desde luego, era el presidente del Gobierno. No. ¿Usted cree que este caso está afectando la credibilidad de todo el Gobierno y no solo afectando la credibilidad del Partido Socialista? Bueno, a ver, la credibilidad y la imagen del Partido Socialista desde luego está siendo dañada, ¿no? Y a nosotros eso desde luego nos preocupa porque estamos en un gobierno de coalición. Lo que sí le puedo decir con toda honradez, y en esto quiero ser muy claro, la ciudadanía sabe perfectamente que en el gobierno hay 5 ministros de Sumar, que jamás, como he dicho, se han visto afectados por ningún caso de corrupción, pero no los ministros de Sumar. Es que las alcaldesas de Barcelona y Madrid, cuando nuestro espacio político tuvo las alcaldías de Barcelona y Madrid, los consejeros de la Generalitat, cuando en los años 2000 gobernamos la Generalitat, y cuando nuestros ministros a lo largo de todo este periodo han estado en posiciones de gobierno, jamás, nunca, nadie ha habido un caso de corrupción, y por lo tanto yo creo que la ciudadanía sí que puede estar tranquila, es que tiene 5 ministros en el gobierno de un espacio político limpio que jamás ha estado afectado por casos de corrupción. Y digo más, no solo 5 ministros que están en el gobierno sin ningún caso de corrupción y perfectamente limpios. 5 ministros que están en estos momentos poniendo encima de la mesa los elementos que hacen que esta legislatura tenga sentido. Porque si usted hace un resumen de los elementos que en estos momentos definen el avance del gobierno de coalición progresista, encontrará la reducción de la jornada laboral, encontrará las grandes medidas de política social de Pablo Bustinduy, encontrará, por ejemplo, medidas como la recientemente anunciada, como las gafas gratuitas para los niños que está impulsando Mónica García, el debate sobre el voto a los 16 años que está impulsando Sira Rego, las medidas para la lucha contra la precariedad en el sector cultural que estoy impulsando yo. Eso es lo que da sentido a la legislatura y en eso le puedo asegurar, es en lo que estamos centrados nosotros. ¿En algún momento se plantearon desde Sumar retirar su apoyo a Pedro Sánchez? Es decir, nosotros lo que le estamos exigiendo al presidente del Gobierno en estos momentos es que para que la legislatura pueda continuar se tienen que dar algunas condiciones. Desde luego, yo lo dije el primer día y con esto quiero ser claro, este caso de corrupción ha supuesto una quiebra de la confianza entre socios de la coalición. Y lo digo con estas palabras, ha supuesto una quiebra de la confianza en los socios de la coalición, que para recomponerlas va a haber que hacer esfuerzos importantes. Y desde luego, insisto en esta idea, nosotros somos perfectamente conscientes y no somos una izquierda irresponsable, somos una izquierda de gobierno, que con mucho esfuerzo construyó una candidatura al 23J para que este país pudiera seguir avanzando en una senda progresista y evitar que España cayera en el espacio de las fuerzas reaccionarias que existen hoy en la Unión Europea. Fue un gran éxito y nosotros no vamos a poner esto en riesgo, pero evidentemente también le digo que hay que crear las condiciones para que eso sea posible. Por lo tanto, nuestras condiciones para que la legislatura pueda avanzar las hemos estado explicando estos días. ¿Y cuando se las han planteado a Pedro Sánchez, qué les ha dicho? Bueno, evidentemente el Partido Socialista está en estos momentos en una posición de escuchar y de querer discutir las cosas, que por eso el presidente del Gobierno ha hecho la ronda que ha hecho. La vicepresidenta del Gobierno, cuando se reunió con el presidente del Gobierno el lunes, ya le trasladó estas cuestiones y ahora lo que estamos a la expectativa es de poder realizar esta comisión de seguimiento de la coalición, donde nosotros vamos a exigir estas 3 cuestiones. Necesitamos garantías de que la situación está bajo control y que se va a extirpar la corrupción en el PSOE de una vez por todas, paquete de medidas de regeneración democrática y avances sociales. Es que si no, la gente que nos está viendo en la tele se va a preguntar que para qué tratamos de seguir. Y estas 3 cuestiones son fundamentales. Vamos a abrir nuestra conversación, Gracias. Ministro, al resto de los compañeros de la mesa. Carlos, adelante. ¿Usted cree que en este momento el Gobierno tiene una mayoría, al margen de las discusiones, o tiene una mayoría o puede recuperar esa mayoría con lo que están diciendo todos los socios, no solo ustedes, sino lo que dijeron ayer? ¿Hay mayoría para gobernar? Desde luego, no hay una mayoría que esté pidiendo elecciones.
en estos momentos la Cámara no hay una mayoría que quiera que el Gobierno se retire, porque si no el señor Núñez Feijóo ya hubiera presentado una moción de censura. No la presenta porque no hay una mayoría para que el Gobierno caiga y vayamos a elecciones. Esa primera incógnita creo que está claramente despejada y el mismo señor Núñez Feijóo la despejó ayer. La siguiente pregunta, creo que lo estabais comentando antes en la mesa, es si hay una mayoría para poder avanzar, que es una cosa no exactamente igual, ¿no? Hay que construir esas condiciones para que la mayoría pueda avanzar. Hasta ahora la teníamos, y a pesar de todas las dificultades que teníamos con PP y Junts, la teníamos, con todas las dificultades que teníamos con Junts, estábamos logrando avanzar y sacar cosas adelante, y de hecho le puedo decir que éramos y seguimos siendo optimistas con una negociación como es la de la reforma laboral, que estamos convencidos que tenemos capacidad de sacarla adelante en el Congreso. Es decir, que hasta ahora la teníamos. Lo que pasa es que en esa situación de quiebra de confianza, la recomposición de una mayoría que permita avanzar la legislatura requerirá de muchos esfuerzos por parte del Partido Socialista. Y nosotros vamos a poner, les puedo asegurar, toda la buena voluntad, pero también vamos a exigir y ser muy contundentes con el PSOE con lo que tiene que hacer. Ministro, habla usted de confianza entre el Gobierno y los ciudadanos y del clima de confianza en el interior del Gobierno. En este momento habla de quiebras y de una situación muy delicada, pero ¿es ahora o viene de atrás? Porque en las últimas horas ha hablado Emiliano García Paje y ha dicho que hay ministros que grababan conversaciones con el presidente, hay asuntos que afectan directamente al presidente del Gobierno y a su entorno más familiar o íntimo que todavía no han aparecido en los periódicos. ¿Ustedes confían en el presidente del Gobierno? ¿Usted tiene constancia de que se hayan grabado conversaciones de los ministros con el presidente del Gobierno o en las reuniones entre los ministros? La respuesta es breve y corta, no. Yo no tengo ningún indicio de que haya ningún tipo de grabaciones. Nosotros las informaciones de las investigaciones que van apareciendo son los informes públicos que se van haciendo de los informes de la UCO que se dan en medios de comunicación. Por tanto, no tenemos esos indicios, ni tenemos ningún indicio de que el presidente del Gobierno supiera nada, porque esto no está en ningún informe que se haya publicado hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, no lo tenemos. Marta. Yo me pregunto, ministro, ¿por qué se puede aprobar ahora? Porque usted habla de un paquete de medidas sociales, pero la que tenemos en la mesa es la reducción de la jornada laboral y Junts ha dicho, bueno, ayer dijo Míriam Nogueras que UGT como que va en contra de los catalanes por tratar de apoyar esta reforma, ¿no? Entonces, las dificultades para aprobar cosas con Junts y el PNV en contra siguen estando sobre la mesa y entiendo que se van a encarecer las negociaciones por todos los lados, no solo por el suyo. Quizás sea el paquete de medidas anticorrupción el que tiene más probabilidades de poder salir adelante. ¿Qué podría ser? Ayer hablaba el señor Rufián de acabar con los aforamientos, de ir contra las corrupteras que llama él. Tenemos ya una ley de contratos del sector público del 14 y el 17 que amplió mucho, digamos, el control o el presunto control sobre los contratos públicos. ¿Qué más se puede hacer y qué podría aunar a todo el arco parlamentario, teniendo en cuenta que en Baleares y en Valencia se han cargado las agencias anticorrupción que hay los gobiernos del Partido Popular con Vox? Entonces, ¿podría tratar de forzarse la máquina por ahí? Voy por partes y también lo leo con la pregunta que hacía antes su compañera de mesa en relación a si había malestares acumulados. Nosotros es verdad que tenemos un cierto malestar acumulado de antes del caso Cerdán, de un cierto bloqueo de la agenda social dentro del Gobierno. Lo hemos dicho muchas veces, porque hay cosas que con la mayoría actual podrían estar ya aprobadas. La reducción de la jornada laboral tiene una negociación compleja, pero también por decirlo, a pesar de que Junts haya presentado la enmienda a la totalidad, eso es un paso de la negociación y les puedo asegurar que la negociación continúa y que nosotros somos perfectamente optimistas en que esa mayoría es viable, entre otras cosas porque no sé si vieron recientemente, hay una encuesta que publicó un medio en Cataluña que prácticamente el 70% de los electores de Junts per Catalunya están a favor de la medida, es decir, que yo creo que allí se puede seguir avanzando. Pero digo que hay un cierto malestar porque hay cosas que ya deberíamos tener aprobadas que están en el acuerdo de gobierno. En primer lugar, por ejemplo, la remuneración de los permisos parentales, que es una obligación que tenemos por parte de la Unión Europea. Hay una mayoría completa y total en el Congreso para poderlo hacer. Y
bueno, el Partido Socialista nos tiene esto bloqueado y esto tiene que desbloquearse. Le pongo otro ejemplo, la financiación del Estado, la financiación de la dependencia en las comunidades autónomas, porque nosotros tenemos el compromiso que el Estado tiene que llegar al 50% de la financiación. Eso se podría hacer, ¿eh? Nadie se va a oponer a eso en el Congreso. O sea, se dice muchas veces que en el Congreso no hay mayoría para hacer avances sociales y hay elementos donde hay amplísima mayoría para sacarlo adelante. La prestación única por crianza, que es otra de las cuestiones que tenemos en el programa de gobierno. Esto hay mayoría absoluta para poderlo, o sea, la amplísima para poderlo sacar adelante. Por lo tanto, esto tiene que volver a estar en la mesa. Nosotros al PSOE le vamos a exigir que esto tiene que desbloquearse. Y luego, yendo a las medidas anticorrupción, yo creo que sí que hay cosas que están pendientes de hacer, ¿no? Les mencionaba antes lo de la agencia. No es posible que seamos el único país. Yo fui eurodiputado 9 años. En la Unión Europea hay una cosa que se llama la OLAF, que está constantemente haciendo controles periódicos preventivos de todo el gasto público, de todas las direcciones generales de la Comisión y de las oficinas de los europarlamentarios. Pues eso es lo que necesitamos en España, alguien que esté permanentemente haciendo controles. Pero más cosas, ¿no? Pongamos el foco también en los corruptores, que lo decía antes su compañero, que nosotros ponemos poner el foco allí. El Código Penal en estos momentos establece que una empresa condenada por pagar para obtener contratación pública, solo quedará excluido de la contratación pública durante 5 años. Nos parece que es un periodo excesivamente corto con lo que ha pasado en este país. Bueno, pues seguramente habrá que adoptar una medida, reformar esa ley, para que esa exclusión sea o mucho más larga o incluso permanente, ¿no? La Comisión Europea nos lleva hablando desde hace muchos años de que tenemos insuficiencia de jueces y fiscales especializados en la lucha por la corrupción, que nuestra ley de enjuiciamiento criminal tiene unos plazos de investigación que son demasiado largos en los casos de corrupción. Queda muchísimo por hacer. Y en 2025, con la que ha caído en este país, hay que tomar medidas ya. María. Sí, buenos días. Hablaba usted de reconstruir la mayoría parlamentaria. Me gustaría muchísimo saber cómo van a convencer a Podemos, que acaba de decir que la legislatura está muerta. Yo no voy a hablar por Podemos, ellos tienen que decir exactamente lo que quieren hacer. Yo creo que en cualquier caso la obligación del Gobierno con Podemos y con los demás socios parlamentarios es dar garantías de que esto puede seguir tirando adelante y crear las condiciones para que sea posible. Y vuelvo a la idea un poco que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que es evidente que no hay una mayoría para que el Gobierno caiga, pero ahora estamos en una situación de que hay que construir las posibilidades para que pueda seguir adelante, ¿no? Y en eso, en gran parte, le toca al Partido Socialista dar esas garantías, no solo a Podemos, sino al conjunto de las fuerzas políticas, que creo que todas en la ronda han dejado claro que nadie quiere elecciones, pero todo el mundo está esperando que haya decisiones drásticas y valientes. ¿Han hablado ustedes con los socios de investidura? Sí, por ¿Cómo supuesto. están viviendo ellos todo esto? Bueno, pues yo hablé con todos ellos, con todos y cada uno de ellos cuando salió las noticias, y evidentemente pues lo están viviendo con mucha estupefacción, desde luego con nosotros, y un poco también en una posición de que nadie quiere facilitar la llegada de la extrema derecha a España, y a la vez pues están exigiendo que el Partido Socialista se mueva, ¿no? Están un poco todos en esta situación. Yo sí que creo que está todo el mundo actuando con un grado de responsabilidad notable, y quiero decirlo también, con un grado de responsabilidad muy notable, porque con la que está cayendo pues la verdad que todo el mundo está con exigencias, por supuesto, pero con un grado de responsabilidad, pero la pelota está en el tejado del Partido Socialista, desde luego, ¿no? Buenos días y, por supuesto, vaya por delante que ya sabemos todos perfectamente que es prerrogativa del presidente del Gobierno. Pero me gustaría hacer la pregunta si usted y su espacio considera que la cuestión de confianza puede ser un instrumento útil para recoser otra vez esa mayoría y si sería necesario hacerla en algún momento. Yo creo que una vez vista la ronda, creo que esta es una cuestión que no está encima de la mesa. Tampoco, os digo con toda sinceridad también, no creo que haya una mayoría dentro de los socios de la investidura para que esto sea el instrumento. Creo que más o menos todos han ido trasladando que también si vamos a una moción de confianza del presidente, que es una prerrogativa del presidente, tiene que ser también porque es el instrumento que los socios parlamentarios consideran que es el adecuado, ¿no? No parece que esto sea el caso en este momento, pero desde luego si no va a haber una moción de confianza tendrá que haber otras cosas, ¿no? Desde luego. Tampoco, lo digo con toda sinceridad, es decir, que el presidente del Gobierno comparezca el día 9 está muy bien. Quizá debería haber comparecido antes, pero bueno, va a comparecer el 9. No creo que con una comparecencia del presidente del Gobierno esto se solucione. Habrá que hacer mucho más. Por lo tanto, yo insisto un poco en las 3 condiciones que nosotros hemos puesto encima de la mesa que nos parecen imprescindibles, ¿no? Primero, y esto lo habéis hablado mucho esta mañana, estoy de acuerdo, garantías del Partido Socialista de que la situación está bajo control, de que pueden extirpar el caso. Paquete creíble de lucha contra la corrupción. Lo vuelvo a decir, por favor, no volver por parte de nadie del PSOE a decir que la corrupción cero no existe. O sea, ese es el peor mensaje que se puede dar
en este momento a la ciudadanía. No, paquete creíble de lucha contra la corrupción y que la legislatura le valga la pena a la gente. Todas las medidas sociales, os he mencionado algunas aquí esta mañana, que son posibles y que la ciudadanía pueda entender que la legislatura continúa porque vamos a seguir ampliando derechos. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Vamos a acercarnos al Congreso de los Diputados de nuevo porque, claro, Compromís sigue amagando con salir de Sumar y con irse al grupo mixto, Javier. Sí, efectivamente, no hay acuerdo con Sumar, han estado días negociando, sabemos que el ministro Urtasun ha estado en esa negociación para evitar que la sangre llegue al río, pero como decimos, no hay acuerdo en estos momentos. El lunes, por tanto, el partido de Águeda Micó ha convocado a su Consell Nacional y ahí se va a hacer esa consulta de si deben seguir en Movimiento Sumar o irse al grupo mixto. Ahora mismo, como decimos, las posiciones con Sumar están completamente enfrentadas, ya no solo por ese veto que ellos denuncian en los comparecientes de la Comisión de la Dana, sino que desde Compromís, desde MES, quieren ir más allá. Es decir, lo que quieren es plena autonomía en las negociaciones, por ejemplo, con el Gobierno. En cualquier caso, como decimos, ahora mismo no hay acuerdo. Dicen que ya no pueden esperar más, de ahí que hayan convocado para este lunes, como decimos, esa consulta al Consell Nacional. Los resultados se conocerán a última hora de ese lunes y se puede dar la siguiente circunstancia. Águeda Micó de Compromís, una diputada de Compromís en el grupo mixto y el otro de Iniciativa que se queda en Movimiento Sumar. ¿Con Compromís qué ha pasado, ministro? Bueno, estamos teniendo un diálogo desde hace algunos días sobre el papel que ellos quieren jugar, sobre cómo ellos pueden representar mejor esa voz valencianista progresista que quieren representar en Madrid y estamos tratando de acomodar esas demandas y, en fin, las próximas horas y días vamos a seguir trabajando para hacer lo posible. Yo creo que ahora mismo lo que la ciudadanía con la que está cayendo, la ciudadanía lo que nos quiere ver, sobre todo al espacio a la izquierda del Partido Socialista, que no estamos afectados por casos de corrupción y que somos una izquierda limpia con nuestro programa y nuestras ideas claras, yo creo que lo que nos quiere ver es trabajando juntos más que nunca en estos momentos y eso es en lo que yo estoy trabajando. ¿Todo esto fue porque ellos pidieron la comparecencia de Pedro Sánchez? Yo creo que hay una reflexión más de fondo, que además en un espacio plurinacional como el nuestro, nosotros somos un grupo parlamentario plurinacional donde está mi partido, los comunes, pero que también está MES en Mallorca, está Compromís, pues tiene esa gestión de la pluralidad. A veces es verdad que puede generar pues ciertas tensiones que hay que gestionar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo estoy convencido que con diálogo, como lo hemos hecho en el pasado, seremos capaces de encauzar la situación. ¿Es optimista? Yo siempre soy optimista. Intento serlo. No sé si nos aporta muchos datos en esta situación, ministro, pero ¿qué implicaciones tendría para su proyecto el hecho de que Compromís decidiese abandonar Sumar? Yo no me pongo en ese escenario, de verdad. O sea, hemos tenido en el pasado discusiones sobre cómo acomodar y le puedo asegurar que la voluntad del grupo parlamentario, de Verónica Martínez, del conjunto del grupo, es tratar de acomodar las peticiones de Compromís de la mejor manera posible. Por lo tanto, insisto, creo que la gente en estos momentos nos quiere trabajar juntos, la gente de Sumar en estos momentos estamos con la mano tendida a Compromís para que pueda seguir siendo así y en eso vamos a trabajar las próximas horas. Me pregunta, ¿soy optimista? Siempre soy optimista, sí. Una cuestión más. Estamos, según los medios de comunicación estadounidense, ante la posibilidad de que Estados Unidos decida entrar en un ataque contra Irán. Dice que prácticamente, según estos medios, varios medios de comunicación, que Trump lo tendría decidido y que incluso podría lanzarse a lo largo de los próximos días, antes de que termine la semana. ¿España estaría dispuesta a permitir el uso de bases militares para que Estados Unidos participe en ese ataque, ministro? Yo creo que, desde luego, la situación que se está produciendo en Irán es extremadamente preocupante. Yo durante muchos años, desde Bruselas, seguí mucho las negociaciones nucleares. Cuando Barack Obama estuvo en la presidencia de Estados Unidos, lanzó el llamado JCPOA, que era un acuerdo de diálogo nuclear para el control del despliegue del arsenal nuclear iraní, y fue un éxito ese acuerdo. Un acuerdo que funcionó muy bien, que permitió estabilizar la situación y que lamentablemente el señor Donald Trump decidió tirar a la papelera. Y por un lado tenemos al señor Donald Trump que puso el acuerdo nuclear con Irán en la papelera y por otro lado tenemos a un señor Netanyahu que no solo está cometiendo un genocidio en Gaza, sino que ahora
en una huida hacia adelante, parece que quiere provocar una guerra con Irak también por unas necesidades propias de él en Israel, ¿no? La situación es totalmente peligrosa y aquí lo que necesitamos, y lamentablemente nos está fallando, es un sistema de seguridad multilateral en el marco de Naciones Unidas que sea capaz de encauzar esta situación. Cuando nosotros defendemos la necesidad de un multilateralismo fuerte es precisamente para que estas situaciones no ocurran, ¿no? Pero la situación ahora mismo es altamente alarmante y realmente lo que está haciendo el señor Netanyahu es absolutamente intolerable, dicho lo cual, en Irán, en un régimen que es extremadamente represivo, todos los conocemos, lo dije, yo trabajé muchos años a favor de los derechos humanos de las organizaciones de derechos humanos en Irán, pero la guerra que está provocando el señor Netanyahu es absolutamente delirante. No se me escape, ministro. La pregunta. A la pregunta. ¿España podría permitir el uso de bases no. militares para Estados Unidos si Estados Unidos decide embarcarse en ese ataque contra Irán? No pretendía escaparme. Miren, nosotros desde luego es una situación que no nos gustaría, no tenemos informaciones de que esto vaya a ser así y por lo tanto quiero darle una situación de prudencia. Desde luego, cuando nosotros hablamos de autonomía estratégica, también hablamos precisamente de que Europa no sea un campo donde demás fuerzas militares utilicen este campo para sus operaciones, sino que seamos un campo plenamente soberano y autónomo. Eso es la autonomía estratégica tan famosa también, ¿no? No tenemos informaciones de que esto vaya a ocurrir, desde luego no es algo que nos gustaría, desde luego. Ministro, gracias por habernos acompañado hoy en el plato de La Hora de la 1.